Segunda parte. El svorte metoe. Capítulo 1. Tener los puños cerrados firmemente, como si la piel de las palmas se hubieran pegado al acero que sostenía, conservar firmes los pies, afirmándolos vigorosamente en la roca que los empujaba hacia arriba, no sentir la existencia del cuerpo sino por la tensión, sentir el barreno que se estremecía en un largo sacudimiento convulsivo en las rodillas, las muñecas, los hombros, sentir sacudidas en el estómago, en los pulmones, que las líneas rectas de los bordes de piedra se disuelven en su presencia en raspaduras melladas, sentir que el barreno y el cuerpo se unían en un solo deseo e ímpetu, que una barra de acero se podía hundir lentamente en el granito. Esa era la vida diaria de Jaguar Lord desde hacía 2 meses. Le gustaba el trabajo. Sentía a veces como si fuera una lucha entre sus músculos y el granito. Por la noche estaba muy cansado. Le gustaba ese vacío del cansancio en su cuerpo. Todos los atardeceres recorría las 2 millas que separaban la cantera de la pequeña ciudad en donde vivían los obreros. La tierra de los bosques que atravesaba era suave y tibia bajo sus pies. Esto resultaba extraño después de un día pasado en las colinas de granito, y cada noche se sonreía como ante un nuevo placer y miraba hacia abajo para ver cómo sus pies trituraban una sustancia que respondía a la presión y les permitía dejar sus leves huellas. Había un cuarto de baño en el desván de la casa donde se alojaba. La pintura del suelo se había descascarillado y las tablas desnudas eran de un blanco grisáceo. Permanecía largo rato en la bañera para que el agua fría absorbiera el polvo de piedra que había en su piel. Apoyaba la cabeza en el borde de la bañera y cerraba los ojos. La grandeza de su cansancio era su propio alivio, sentía el placer de que la tensión iba abandonando sus músculos. Cenaba en la cocina con otros 4 obreros de la cantera. Se sentaba solo a la mesa, en un rincón. El humo de la grasa que crepitaba eternamente en la enorme cocina de gas ocultaba el resto de la habitación envuelta en una marea pegajosa. Comía poco. Bebía mucha agua. El líquido frío y brillante, bebido en un limpio vaso, era embriagador. Dormía en una pequeña cama de madera, debajo del techo. Las vigas se inclinaban hacia la cama. Cuando llovía, oía el ruido de las gotas al caer en el techo, y no comprendía por qué la lluvia no golpeaba su cuerpo. A veces, después de cenar, solía caminar por el bosque que empezaba detrás de la casa. Se echaba en el suelo, boca abajo, con los codos clavados, descansando el mentón en las manos, y contemplaba los modelos de las nervaduras en las verdes hojas que tenía delante, las soplaba, observaba cómo se estremecían y cómo volvían a quitarse. Más arriba, las hojas se conservaban verdes todavía, pero eran de un verde espeso, sombrío, comprimido, como si el color se condensase en un esfuerzo último antes que lo disolviese la oscuridad. Las hojas colgaban inmóviles en el cielo de brillante amarillo de limón, su palidez luminosa acentuaba la decadencia de su brillo. Presionaba su espalda contra la tierra que tenía debajo, la tierra resistía, pero sería el fin. Era una silenciosa victoria. Sentía un placer vago y sensual en los músculos de las piernas. Algunas veces, aunque no a menudo, se quedaba allí, sin moverse, durante mucho rato. Entonces se sonreía, era la sonrisa suave del verdugo que vigila a su víctima. Meditaba en los días que pasaban, en los edificios que podía haber hecho, que podría hacer o que jamás haría. Vigilaba el aspecto del dolor no buscado con una curiosidad fría, desprendida. Se dijo a sí mismo, caramba, está aquí otra vez. Calculaba cuánto podía durar.
Tuvo un placer duro y extraño al observar esta lucha y se olvidó de que era su propio sufrimiento. Sonrió con desprecio, sin advertir que sonreía ante su propia agonía. Tales momentos eran raros, pero cuando llegaban, se sentía como en la cantera, cuando tenía que taladrar el granito, cuando tenía que colocar una cuña y hacer volar lo que en su interior apelaba a su piedad. Dominique Frank convivió sola aquel verano en la gran mansión colonial de su padre, situada a 3 millas de distancia de la ciudad. No recibía visitas. Un viejo sirviente y su esposa, que estaban al cuidado de la finca, eran los únicos seres humanos que veía, y no a menudo, sino solo en caso de necesidad. Ellos vivían a alguna distancia de la mansión, cerca de las caballerizas. El viejo tendía al jardín y a los caballos, y su esposa cuidaba la casa y cocinaba para Dominique. La mujer servía la comida con la graciosa severidad que había aprendido en los días en que la madre de Dominique vivía y presidía la mesa de los invitados en el gran comedor. De noche, Dominique hallaba dispuesto su sitio solitario en la mesa, como en un banquete ceremonioso. Las doradas llamas de las velas encendidas permanecían inmóviles como el metal brillante de las lanzas de una guardia de honor. La oscuridad se extendía por el vestíbulo, las ventanas inmensas se erguían como una fila de centinelas. Una bola de cristal estaba en medio de un lago de luz en el centro de la mesa con un solo nenúfar, que extendía sus blancos pétalos en torno a un centro amarillo como una gota de fuego. La vieja mujer servía los platos en medio de un silencio recatado y desaparecía de la casa no bien terminada de hacerlo. Cuando Dominique subía a su dormitorio, encontraba el delicado camisón bordado extendido sobre la cama. Por la mañana, cuando entraba en el cuarto de baño, encontraba agua en la bañera hendida, las sales de baño con olor a jacinto, los bruñidos azulejos de agua marina que brillaban bajo sus plantas, las toallas inmensas, extendidas como ventisqueros para engullir su cuerpo. Sin embargo, no oía pasos ni advertía la presencia de ningún ser viviente en la casa. El trato de la mujer con Dominique tenía la misma precaución reverente que ponía en práctica la vieja para limpiar las piezas de cristal de Venecia que había en las vitrinas de la sala. Dominique había pasado muchos veranos e inviernos rodeándose de gente para sentirse sola, y este experimento de su soledad actual era un encanto para ella y una traición a una debilidad que no podía permitirse jamás, la debilidad de gozarla. Extendía sus brazos y los dejaba caer con pereza, sintiendo una pesadez dulce y soñolienta, como después de una primera embriaguez. Tenía conciencia de sus trajes de verano, sentía que sus rodillas, sus muslos, encontraban la irresistencia del género cuando se movía, y esto le daba conciencia, no del género sino de sus rodillas y de sus muslos. La casa quedaba aislada entre grandes extensiones de tierra y bosques que se extendían a lo lejos. No había vecinos en muchas millas. Cabalgaba por caminos desiertos, por sendas ocultas que no conducían a ninguna parte. Las hojas brillaban al sol y las ramas pequeñas crujían en el aire conforme ella pasaba. De vez en cuando contenía la respiración con la esperanza súbita de que encontraría algo magnífico y mortal al dar la primera vuelta en el camino. No podía anticipar qué sería, ni podía decir si sería un espectáculo, un ser humano o un acontecimiento. Sabía tan solo su calidad, la sensación de un placer audaz. A veces salía a pie de la casa y caminaba millas y millas sin proponerse fines ni horas de regreso. Los automóviles pasaban a su lado por el camino, la gente de la ciudad próxima la conocía y la saludaba, se la consideraba la castellana de la región, como antes había sido considerada su madre.
Se desviaba de los caminos para recorrer los bosques, iba balanceando los brazos, caídos con desgana, observando las cimas de los árboles. Contemplaba las nubes que flotaban encima del follaje, como si un árbol gigante se moviese delante de ella, al sesgo, queriendo aplastarla. Se detenía, la cabeza echada hacia atrás, la garganta tendida. Luego, sin darle importancia, continuaba. Apartaba de su camino, con violencia e impaciencia, las gruesas ramas que herían sus brazos desnudos. Seguía caminando aunque se hallara exhausta, marchaba adelante a pesar del agotamiento de sus músculos. Luego se echaba de espaldas y yacía inmóvil, extendiendo los brazos y las piernas, como si formaran una cruz. Respiraba con libertad, se sentía vacía y aplastada, como si el peso del aire ejercitara presión sobre su pecho. Algunas mañanas, cuando se despertaba en el dormitorio, oía las explosiones de la cantera de granito. Apoyaba la cabeza en el brazo que descansaba sobre la blanca almohada de seda y se ponía a escuchar. Era un ruido de destrucción que le gustaba. Como el sol estaba muy ardiente aquella mañana, en la cantera haría más calor aún. Dominique se encaminó hacia ella entonces porque no quería ver a nadie, aunque sabía que se encontraría con un grupo de obreros. El pensamiento de verlos en aquel día ardiente la rebelaba, pero el proyecto le gustó. Cuando salió del bosque y llegó al linde de las grandes concavidades de piedra, sintió como si la empujasen a una cámara de ejecución llena de vapores ardientes. El calor no procedía del sol, sino de los cortes que habían sido hechos en la roca, de la refracción de la piedra cortada. Sus hombros, su cabeza, su espalda, expuestos al sol, parecían fríos comparados con el fuego que subía de las piedras por sus piernas, a su rostro, a su nariz. El aire resplandecía abajo, el granito arrojaba proyectiles de llama. Pensó que la piedra se agitaba, se derretía, se arrastraba en ríos de blanca lava. Barrenos y martillos hacían crujir el peso inmóvil del aire. Producía disgusto contemplar a los hombres en los escalones de aquel horno. No parecían obreros, sino un grupo encadenado que cumplía una sentencia indecible, por un crimen indecible. No pudo alejarse. Estaba en aquel lugar como un insulto. Su traje tenía el color del agua, un verde azul pálido, demasiado sencillo y costoso. Sus pliegues eran iguales exactamente a los bordes del vidrio, los tacones bajos que esquivaban las piedras sueltas, el casco liso de sus cabellos, la fragilidad exagerada de su cuerpo ostentaba la fastidiosa frialdad de los jardines y de los salones de donde ella procedía. Miró hacia abajo. Sus ojos se detuvieron en los cabellos anaranjados de un hombre que levantó la cabeza para mirarla. Se quedó muy tranquila, porque su primera percepción no fue visual, sino táctil. No era la conciencia de una presencia visible, sino de una bofetada en la cara. Mantuvo una mano torpemente separada de su cuerpo, con los dedos bien apartados, como si se apoyase en una pared. Se dio cuenta que no podría moverse hasta que no se lo permitiera él. Contempló su boca y el desprecio silencioso que ostentaba su forma, los planos de sus mejillas, flacas, hundidas, el brillo puro y frío de sus ojos, que carecían de todo rasgo de piedad. Advirtió que era la cara más hermosa que había visto, porque era la abstracción de la fuerza hecha visible. Sintió una convulsión de cólera, de protesta, de resistencia y de placer. Él la contempló, pero aquello no era una mirada, sino un acto de posesión. Ella pensó darle con su rostro la respuesta que merecía, pero en cambio miró el polvo de la piedra que tenía en sus brazos quemados,
la camisa empapada que se adhería a su pecho, sus largas piernas. Pensó en aquellas estatuas masculinas que siempre había buscado y se preguntó cómo sería desnudo. Se dio cuenta de que él la miraba como si supiera todo eso. Creyó que su vida tenía un objeto, un odio súbito y arrebatado por ese hombre. Fue la primera en moverse, alejándose de él. Vio al superintendente de la cantera, que estaba en una senda, y lo saludó con la mano. El superintendente corrió a su encuentro. «Caramba, señorita Francon. ¿Cómo está usted, señorita?» Hubiera querido que el hombre que estaba allá abajo oyese aquellas palabras. Por primera vez en su vida, se sentía feliz de ser la señorita Francon, feliz de la posesión y de las posesiones de su padre, a quien siempre había despreciado. Pensó que aquel hombre no era nada más que un obrero que pertenecía al propietario del lugar y que ella era casi la propietaria. El superintendente esperó respetuosamente. Ella sonrió y dijo: «Supongo que algún día heredaré la cantera, de manera que pensando que debo demostrar cierto interés de cuando en cuando». El superintendente la guiaba por la senda, mostrándole su dominio y explicándole el trabajo. Lo siguió por el otro lado de la cantera, descendió a una hollada de un verde polvoriento, donde estaban las barracas del trabajo, para inspeccionar las ensordecedoras máquinas. Dejó transcurrir un tiempo conveniente, después se volvió sola por el borde de la concavidad de granito. Lo vio a lo lejos, conforme se acercaba. Estaba trabajando. Vio que un mechón de sus rojizos cabellos le caía en la cara y que se movía a causa de la explosión del barreno. Creyó, llena de esperanzas, que las vibraciones le producirían daño, que herirían su cuerpo, todos los órganos de su cuerpo. Cuando estuvo en las rocas, él levantó la cabeza y la contempló. No se daba cuenta de que la veía acercarse. Él estaba mirando hacia arriba, como si esperase que volviera, como si supiese que debería volver. Ella vio la insinuación de una sonrisa, más insultante que las palabras, y que sostenía la insolencia de la mirada anterior. No se movía, no le haría la concesión de volverse, de reconocer que no tenía derecho a mirarla de esa forma. No solo se había tomado ese derecho, decía, en silencio, que ella se lo había concedido. Se volvió de súbito y siguió caminando por el declive rocoso, alejándose de la cantera. Lo que más recordaba no eran sus ojos ni su boca, eran sus manos. El significado de aquel día parecía residir en una sola imagen, la del instante en que las manos descansaban en el granito. Las vio de nuevo, las yemas de los dedos hacían presión en la piedra, los largos dedos continuaban las líneas rectas de los tendones, que se abrían en abanico desde la muñeca hasta las articulaciones. Pensaba en él, pero la imagen que tenía presente en su pensamiento era la de una mano sobre el granito. Aquello le dio miedo, miedo que no podía comprender. No es nada más que un obrero común, pensó, un jornalero que hace un trabajo de condenado. Se lo dijo al sentarse delante del espejo del tocador. Contempló los objetos de cristal que estaban esparcidos como esculturas de hielo, proclamando su fría y lujosa fragilidad, y se acordó de su cuerpo esforzado, de sus ropas empapadas en sudor y polvo, de sus manos. Dio importancia al contraste, porque la rebajaba. Se echó hacia atrás, cerrando los ojos. Se acordó de muchos hombres distinguidos a los cuales había rechazado. Pensó en el obrero de la cantera. Pensó que la estaba destrozando no un hombre a quien admiraba, sino un hombre a quien detestaba. Dejó caer la cabeza sobre su brazo. El pensamiento le produjo una debilidad de placer.
Durante 2 días creyó que podría huir de aquel sitio. Encontró en el baúl viejas guías de viajes, las estudió, eligió lugar, hotel, la habitación del hotel, eligió el tren que iba a tomar, el barco, el número del camarote. Era una diversión viciosa en ella, pues sabía que no haría el viaje, sabía que volvería a la cantera. 3 días más tarde volvió. Se detuvo junto al borde donde trabajaba él y se quedó observándole descaradamente. Cuando él levantó la cabeza, no se volvió, su mirada le decía que sabía el significado de su acción, pero que no lo respetaba. La mirada de él decía, simplemente, que había esperado que regresara. Se inclinó hacia el barreno y continuó su trabajo. Ella esperó. Deseaba que levantase la vista. Se daba cuenta de que él lo sabía, pero no volvió a mirarla. Se quedó mirando sus manos, observando el instante en que tocaba la piedra. Olvidó el barreno y la dinamita, le gustaba pensar en el granito que rompía en sus manos. Oyó que el superintendente la llamaba por su nombre, corriendo tras ella, por la senda. Se volvió cuando él se acercó. Me gusta observar a los hombres que trabajan, comentó. Sí, es un cuadro, ¿no? Convino el superintendente. Allí está el tren a punto de salir con otra carga. No observó el tren. Miró al hombre que estaba ahí abajo y que le miraba. La insinuación insolente y divertida parecía decirle que él no ignoraba que ella no quería que la mirase nuevamente. Volvió la cabeza. Los ojos del superintendente, que recorrían la hoja, se detuvieron en el hombre. Usted, el que está ahí abajo, ¿se le paga por trabajar o para estar con la boca abierta? El hombre se inclinó, en silencio, sobre el barreno. Dominique rió fuertemente. El superintendente dijo, «Es una banda de truanes la que tenemos aquí, señorita. Algunos de ellos salidos de la cárcel». «¿Ese hombre ha estado en la cárcel?», preguntó, señalando hacia abajo. «No podría decirlo. No los conozco más que de vista». Deseaba que hubiera estado realmente en la cárcel. Quería saber si se azotaba aún a los condenados. Esperaba que sí. Volvióse bruscamente y dejó la cantera. Retornó muchos días después. Lo vio inesperadamente sobre una extensión de piedra delante de ella, junto a la senda. Se detuvo un poco. No quería aproximarse demasiado. Le resultaba extraño verle tan cerca, sin la defensa y la excusa de la distancia. Él se quedó mirándola fijamente. Su comprensión era demasiado ofensiva e íntima, porque nunca se habían dicho una palabra. Ella destruyó este silencio, hablándole. «¿Por qué me miras siempre?», preguntó mordazmente. Se consoló al pensar que las palabras eran el mejor medio de desviarse. Habló como si ignorase lo que los dos sabían. Se quedó en silencio, mirándole. Sintió terror al pensar que él podía no contestarle, que podía dejar que lo hiciese su silencio, porque ninguna respuesta era necesaria, pero respondió. «Por la misma razón que usted me está mirando». «No sé qué quiere decir». «Si no lo supiese, estaría mucho más asombrada y mucho más colérica, señorita Francon». «¿Cómo sabe mi nombre?». «Usted lo ha anunciado en voz alta». «Mejor sería que no fuese insolente». «Puedo hacerle echar enseguida, ¿sabe? Puede llamar al superintendente». Ella se sonrió con desprecio. «No, no. Sería demasiado simple. Pero desde que sabe quién soy yo, sería mejor que no me mirara cuando vengo aquí».
Puede ser mal interpretado. No lo creo. Se retiró. Tuvo que dominar su voz. Contempló los bordes de las piedras. ¿Le resulta muy duro trabajar aquí? Sí. Terriblemente duro. ¿Se cansa? Indudablemente. ¿Qué es lo que siente? Que apenas puedo caminar cuando termina el día. No puedo ver mis brazos por la noche. Cuando estoy en la cama, puedo contar cada músculo de mi cuerpo por el número de los dolores, separados y diferentes. Se dio cuenta, al punto, de que no hablaba de sí mismo, que hablaba de ella, que decía las cosas que ella quería oír. Sintió cólera, una cólera satisfecha, porque era fría y cierta. Sintió también deseos de que él tocase su piel, de que sus brazos, desnudos, se estrechasen con los de él. Nada más que eso, el deseo no fue más allá. Le preguntó con calma: ¿es adecuado para usted este lugar? Usted no habla como un obrero. ¿Qué hacía antes? Era electricista, plomero enyesador, muchas cosas. ¿Por qué trabaja aquí? Por el dinero que ustedes me pagan, señorita Francon. Ella se encogió de hombros, se retiró y continuó subiendo por el sendero. Sabía que seguía mirándola, pero no se volvió. Continuó su camino por la cantera y la abandonó tan pronto como pudo, pero no miró hacia abajo, a donde lo habría visto nuevamente.